Bueno, estamos ya rondando los 40 alumnos. En realidad serían 38, porque está Luca y yo, así que tenemos que descontar dos a los conectados. Pero bueno, arrancamos, Luquita, ¿qué opina? Dele, profe, dele, arranquemos nomás. Si usted está listo, Muy bien, empezamos la jornada de hoy. perfecto, muy bien. Éxitos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si les comenté algo el otro día de lo que es la ley 19.587. ¿Saben lo que es la ley 19.587? Bien, vamos a arrancar con la ley 19.587 y vamos a ver qué es la ley 19.587 y qué es lo que dice. Eso después yo lo voy a subir al aula, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, en estos momentos, estoy eh, dándole prioridad a las correcciones en el aula, pero después lo voy a tener todo el material. Aquí está. Fíjese, la ley 19.587 es la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Es una ley bastante nueva, ¿sí? ¿Cuánto tiene? Se, se promulgó en el 1972, o sea, estamos hablando de 30, 28 más 25, 53 años tiene. O sea, de nueva, digamos, no tiene nada, sacamos la cuenta, lo que fue cambiando en 53 años, digamos, la, la forma de producir y las cosas que pasaron, ¿sí? En 53 años esto tendría que haberlo cambiado por lo menos, no digo 53 veces, pero por lo menos 3 o 4 veces. No sé si ustedes creen o están de acuerdo conmigo, ¿sí? Pero esta ley básicamente enuncia los dictámenes, los artículos principales, ¿sí? Fíjense. En el artículo 1 dice: las condiciones de higiene y seguridad de trabajo se ajustarán en todo territorio de la República a las normas de la presente ley. O sea, hace como una mención, ¿sí? De lineamientos generales, tan generales, que por ejemplo en el artículo, hace especificar método de ejecución, no sé, a ver si era el 9. Artículo 9, 109, reglamentos, no. Por ejecutivo, reglamentación de la ley. Fíjese que como ley se firma y se pone en vigencia en el 72, y una vez que tenemos la ley, no sé si saben cómo es el sistema de reglamentario. Se hace la ley y después se hace la reglamentación de la ley. ¿Qué es la reglamentación de la ley? Es cómo se va a ejecutar la ley. ¿Quiénes son los involucrados en poner en vigencia la ley de manera de quién es el responsable de hacerla cumplir, quién es el responsable de hacer los controles, quién es el responsable de las exigencias, las habilitaciones, ¿sí? En el 72 se firma esta ley y en el 79 se reglamenta. ¿Ven? Acá se reglamenta la ley 19.587 el 5 de febrero del 79. O sea que hasta el 79 esa ley estaba, pero todavía no se había puesto, no se había empezado a ejecutar porque no había metodologías de ejecución. ¿Sí? Y en el artículo 1 dice que la 19.587 contenía en todos sus anexos, que forman parte integrante del presente decreto, autoriza al Ministerio de Trabajo de la Nación
a que el Ministerio de Trabajo es el órgano que verifica y otorga todos los plazos, los valores, las condiciones, los requisitos de la reglamentación, ¿sí? Entonces aparece ya un actor acá, que es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que empieza a hacer, digamos, como si fuera un juez. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa donde mi empresa no tiene un solo baño y somos 100 y yo hago la denuncia en el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo manda gente a inspeccionar, verifica eso y dice, bueno, ustedes no cumplen con el artículo tal de la ley 19.587, por consiguiente, ustedes tienen que adecuarse o van a ser sancionados. Mientras tanto, tienen que otorgar, ¿sí? Entonces, es el ministro de Trabajo el que se hace cargo, digamos, de poner a esta ley en vigencia y es ser el ente que de alguna manera lo regula, ¿sí? Lo que yo quería, a ver acá, establecimientos, servicios, características constructivas de los establecimientos, ¿sí? Provisión de agua potable. Bueno, ¿ves? Están todas las condiciones, ya están todas reglamentadas. Desagües industriales. Carga térmica, estaba tratando de ver algo que lo podamos ver entre todos, que pueda ser algo que sea conocido por todos, ventilaciones y colores, ruidos y vibraciones, instalaciones eléctricas, por ejemplo, ¿sí? Instalaciones eléctricas. Instalaciones de equipos eléctricos del establecido deberán cumplir con las prescripciones necesarias para evitar riesgo a las personas o cosas. Y sí, justamente, o sea, la idea es que no se muera nadie electrocutado. Los materiales deben de ser, cumplir con las normativas. Las instalaciones tienen que estar hechas en base a los requerimientos. Los trabajos de mantenimiento se deberán ser por personal capacitado. Se extremarán las medidas de seguridad en donde existen baterías, se ofrecen motores conductores, interruptores, se deberán adoptar medidas tendientes a la eliminación de electricidad estática. Los establecimientos e instalaciones de puestos de las cargas atmosféricas, eso sería los pararrayos, poseerán una instalación contra sobretensiones, punto. Eso todo lo que dice de instalaciones eléctricas. Todo lo que dice instalaciones eléctricas está entre el artículo 95 y el artículo 102. Como una ley va a dejar librado, ¿sí? Todo lo que sea una instalación eléctrica a que lo reglamente solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve artículos. Entonces, ahí empezamos a entender un poco que estos son lineamientos generales para que cada provincia pueda de alguna manera establecer su propia reglamentación, cumplimentando estos parámetros generales. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Eléctrica de Córdoba, no sé si la conocen. ¿La conocen la Ley de Seguridad Eléctrica de Córdoba? La 10281, profe. 10.281. La 10281, ¿sí? Que si nos ponemos a ver, CEP, actualización del 21, material de estudio, manuales. Fíjese que tiene un manual, que es el del electricista matriculado, que tiene, esto es para que lo maneje el electricista, ¿no es cierto? No es para que lo maneje un ingeniero, el ingeniero obviamente tiene
más alcance. Solamente para el electricista tiene 451 páginas. 451 páginas tiene el manual del electricista matriculado. Mientras que la ley nacional para las instalaciones eléctricas tiene, no llega a una página. A ver si llega a una página. Sí, llega. Bueno, no le llega a llenar, miren, no le llega a llenar. ¿Ven? No le llega a llenar la página. 9 artículos. Entonces, claramente, la 19.587 marca los lineamientos generales y que cada provincia debe generar su propia reglamentación, considerando las necesidades y las formas, costumbres de cada provincia. ¿Se entiende? Es por eso que, por ejemplo, hay uno que yo no me acuerdo dónde está, a ver si lo encuentro, máquinas de herramientas, herramientas, a ver si lo encuentro, aparatos para izar, aparejos, bueno, vean que está todo, ¿no es cierto? Eh, Siempre como un lineamiento general, ascensores y montacargas, tratando de ver si encuentro aparatos que pueden ser, acá está, aparatos que puedan desarrollar presión interna. ¿Qué aparato conocen ustedes que puede desarrollar presión interna? De a uno, sé que somos Profesor Tato. 40. Ojo, caldera. La caldera. La caldera es uno. Otro, Compresor. el compresor es otro. Muy bien. Caldera, compresor, ¿sí? Tubo de gas, Tubo de gas, pero el tubo de gas está reglamentado por otro lado, porque están los tubos de gas para los autos y están las garrafas y los tubos de gas, los de eso que usan los Zeppelin, eso que usan los de YPF que vienen y te lo cargan, que tienen una reglamentación aparte porque es por gas, ¿sí? Pero entrarían dentro de estos. Los que no entran, los que estos dejan librado a que cada provincia de alguna, de alguna manera reglamente son las calderas y los compresores, ¿sí? Y resulta ser que en la provincia de Córdoba, la, la ley que está asociada a este capítulo 16, ¿sí? Que es aparatos que pueden desarrollar presión interna, solamente contempla las calderas y no contempla los compresores. Sí, porque, profe, disculpe, las calderas hay que dejar asentadas. Hay una parte que hay que dejar asentado que tenés caldera del mantenimiento. En cambio, un compresor lo puede comprar cualquiera eh, de distintas medidas para el uso cotidiano, pero, o una gomería, o depende de lo que sea. Pero lo que es caldera, creo que hay que asentarlo en hay una parte que hay que dejarlo asentado, la caldera. Sí, sí, inclusive el que maneja la caldera tiene que estar capacitado como calderista, mientras que el que maneja el compresor no está capacitado como compresorista, el gomero, ¿o no? Sin Claro, embargo, claro. si me permiten 2 segundos, ¿sí? 2 segundos, no les pido mucho más tiempo, solamente 2 segundos. Yo les voy a mostrar algo que los va a dejar bastante descolocados. ¿A dónde está? Mm, Acá, en este módulo 6, creo que era. Creo que es este. A ver, yo les voy a mostrar algo que los va a dejar bastante preocupados.
No, esto es seguridad eléctrica. No es acá. Es en... Acá debe ser. Acá. Normas de calidad. No. Bueno, déjenme que vea si lo encuentro. Porque no sé dónde lo tengo. Por acá. No, este no. Bueno, resulta que la gente de Buenos Aires, ¿sí? Sí tuvo en cuenta, sí se preocupó por el tema de los compresores. ¿Por qué? Porque tuvo muchos problemas, muchos accidentes y muertos por el tema de los compresores. Porque ustedes entienden que los compresores juntan agua. ¿Y a dónde la juntan el agua? Lo base. En el tanque. En el tanque, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a oxidar ese tanque? Porque adentro tenemos agua y tenemos oxígeno. Si tenemos agua y tenemos oxígeno, tenemos óxido, ¿o no? Claro, Sí, profe. Entonces, ¿cómo se va a oxidar el tanque del compresor? de De adentro para afuera. afuera, de De adentro para adentro para afuera. afuera. ¿Y cómo vemos nosotros que se está oxidando? No lo ¿Cómo vemos. vemos que empezó a perder pared? ¿Cómo empezó a perder espesor el tanque? Porque el tanque se empieza a oxidar de adentro para afuera y a medida que se va oxidando, va empezando a perder espesor de la chapa del tanque. Hasta que llega un momento de que ese espesor es tan chico que ¿qué pasa? Explota. Explota. Y cuando explota es como una granada. ¿Saben cómo es una granada ustedes? Larga de esquirlas. Larga esquirla. Y cuando es larga esquirla, lo que te mata de la granada no es la Es la explosión, esquirla. sino la esquirla. Claro. Entonces eso termina desparramando pedazos de metales para todos lados y el primer buen hombre que se encuentra en el medio, ¿qué hace? Au, Lo le va mata, pino. lo mata, directamente lo mata, ¿sí? Porque son como cuchillos que van volando, ¿sí? Imagínense, un tanque está sometido a 8 kilos de presión, entre 6 y 8 kilos de presión, está levantando una presión impresionante. Cuando revienta, salen los pedazos, ¿sí? A una velocidad que le alcanza como para si te pega en la cabeza, se te incrusta en la cabeza y te mata. Entonces, Buenos Aires les exige, además en la reglamentación, además de exigir las calderas, también exige, ¿sí? Los compresores. En Córdoba, no. En Córdoba no lo exige. Nosotros, como técnico en seguridad y higiene, no tenemos ninguna obligación de garantizar, porque no hay ninguna ley que nos lo exija, ¿sí? Que tengamos que tener controles de esos tanques, pero una cosa es lo que nos exigen y otra es lo que nosotros tenemos como conciencia, ¿sí? Más allá de que no lo exija ninguna ley provincial, que yo tenga que hacer controles, yo podría tranquilamente hacer controles y hacer verificaciones de los espesores. ¿Cómo lo hago? Viene un aparatito que de verdad no sé si es caro o es barato. A ver, vamos a ver. Es el mismo que usan, profe, puede ser para medir el espesor que tienen las tuberías de los gasoductos, los oleoductos. Es el mismo. Es El el mismo. medidor de Ah, espesores de ah, metales. ¿Sí? A ver, Mercado Libre. A ver, voy a mostrarles. Acá está. Bueno, no, a ver, no es caro, no es barato. O sea, no es barato, ¿sí? Pero tampoco es imposible de pagar, más si lo que hace es salvar una vida.
Tiene, por ejemplo, por ultrasonido, que sería el más recomendado, está valiendo 500.000 pesos. ¿Sí? Eh, sí. Sí, tiene entre 200 y 500.000 pesos. 300. Este Unité anda bastante bien, este. Y bueno, ¿Sí? sí, esa es buena También. marca. Este es buena marca, ¿ves? Este está bueno. Este Sí. me lo voy a agendar ese. Un error en la página. Justo Ah. cuando lo quería comprar. Ya me lo quería comprar. No. Está bueno, está Bueno, bueno. está bueno, sí, está bueno. Conclusión, en Córdoba no tenemos obligación, pero no está mal, no está mal. ¿Cuál es el problema? Que en este país lo que no te obligan no lo haces. Entonces vos agarras y te gastas 500 lucas en un aparatito de esto y vas a ofrecerle el servicio a cualquiera de los que, de las empresas donde están trabajando con aire comprimido y le decís, bueno, mira, te hago la medición de los espesores, te doy un informe, te digo cuál es el estado del tanque y, y bueno, te hago ese informe, te lo puedo cobrar, si vale 500 lucas el medidor, por lo menos te voy a cobrar 50 lucas al tipo. Un informe del estado de su compresor. Y como el tipo dice, ¿y para qué me sirve? ¿Me lo exigen? ¿Estoy obligado? No van a gastar. Y no lo gastan. Y no lo gastan. ¿Se entiende? Directamente no, no. Si no, no es obligado, no es obligado, no, no lo hago. ¿Se entiende? Sí, sí. Profe, una consulta. ¿Y la prueba hidráulica, eso no lo hacen cuando se hace la prueba hidráulica? No, es que la prueba hidráulica se hace a los tanques de GNC. Los tanques de gas de GNC se le hace la Sí. prueba hidráulica. A los Sí, tanques de aire de los compresores no. Pero, ah, profe, a los tubos de oxígeno y nosotros tenemos los compresores que donde tenemos la sala de gases, Ujú. medicinales, a esos también les tenemos que hacer. Bueno, sí, eso, por ese lado, sí. Sí, sí, Bien. entiendo yo que los tubos de oxígeno de las Ujú. clínicas tienen que tenerlo porque imagínate, vos estás tranquilo en una clínica y te vuela el tanque de oxígeno al lado, te morís. Sí. Estaría como diciendo, bueno, yo vine a que esté tranquilo y me terminan matando. Pero a lo que voy yo, estamos hablando de elementos que son sensibles, ¿sí? Pero Sí, no están, no los abarcan ninguna ley. O sea, la ley nacional sí, pero la ley provincial no. Lo cual, por ejemplo, otra cosa que es importante es la medición térmica de los tableros eléctricos. En Córdoba, teóricamente, vos deberías cada tanto hacer una medición termográfica de tu tablero eléctrico y en esa medición detectar cuáles son los puntos calientes. ¿Qué son los puntos calientes? Y o donde hay falsos contactos o donde alguno de los elementos de maniobra está fallando. ¿Se entiende? O sea, yo tengo un elemento de maniobra que se está calentando y claramente no está funcionando correctamente. ¿Se O entiende? los conductores que están en límite. O los conductores, o que están flojos, los Sí, terminales sí, sí, flojos, sí, ¿sí? sí, los bordes, sí. Tengo que volver a ajustar. Bueno, eso en Córdoba capital lo reglamento los bomberos. Los Mira, bomberos te exigen principalmente en lugares donde hay tableros eléctricos, ¿sí? Que vos presentes anualmente un informe de análisis termográfico de tablero. porque Entonces, se por produce ejemplo, incendio. claro. Entonces, las clínicas lo tienen que hacer, los consultorios lo tienen que hacer, las escuelas lo tienen que hacer,
Si no vienen los bomberos y te labran un acta con una multa. ¿Por qué? Claramente vos estás atentando contra la seguridad contra incendio del lugar. Entonces, en principio, ¿sí? Estaríamos en presencia de que principalmente hay una ley nacional en donde hay reglamentos principales y después hay una ley provincial que hace ya una reglamentación más estricta, ¿sí? Ahora, esa reglamentación más estricta no necesariamente, ¿sí? Va a abarcar todo lo que pide la ley nacional. ¿Se entiende? Va a abarcar lo que la provincia considera que sea necesario. Me fui siguiendo con eso, quería comentarles un poco esto para que entendamos dónde estaríamos parados en el esquema, ¿sí? En el esquema de normativas, para poder interpretar y decir, bueno, a ver, mi Biblia, así como el electricista matriculado tiene su manual, su Biblia es esta, la ley 19.587. ¿Sí? Esa sería la Biblia. Y de ahí ir a decir, bueno, a ver, si estoy en la provincia de Córdoba, ¿cuál es la normativa que tiene Córdoba para la parte eléctrica, por ejemplo? Y aparece la 10.281. ¿Se entiende? Y tendrá otra para el tema de las calderas y tendrá otra, y así. Y a lo mejor no tiene, por ejemplo, la provincia de Santa Fe no tiene ley provincial eléctrica. No la tiene. Directamente no la tiene. Entonces, para ello, todo lo que tiene que ver con la ley eléctrica son los 9 artículos de la 19.587. ¿Está bien? Que de alguna manera, que empiezan a decir? Bueno, empiezo a ver cuáles son las reglamentaciones AEA, ¿sí? Que son la Asociación de Electrotecnia Argentina, y digo, bueno, a ver, si cumplo con las reglamentaciones de la AEA, estaría cumpliendo con los 9 ítems, ¿sí? Pero no es que hay una ley provincial que lo establezca, como por ejemplo lo establece la 10.281 en la provincia de Córdoba. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bueno. Sí, sí. Volvamos a nuestro higiene en el trabajo, que lo habíamos estado viendo el otro día, ¿sí? ¿Puede ser? Habíamos avanzado, no me acuerdo hasta dónde habíamos llegado, ¿se acuerdan algo? Creo que habíamos llegado hasta acá. Áreas principales de la higiene del trabajo. Clasificación tengo yo, profe. Clasificación. Y ambiente. mm, Clasificación. Consecuencias. Recomendaciones. No, no tengo clasificaciones. A ver acá. Antes, profe. Áreas principales. Higiene del ambiente, limpieza y desinfección de áreas, ventilación adecuada. Higiene personal. Higiene del ambiente. Acá habíamos llegado. Clasificación y eliminación segura. Hasta ahí habíamos llegado. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿cómo yo puedo garantizar la higiene personal si yo tengo un baño que no está en condiciones? ¿Cómo yo puedo garantizar un baño en condiciones? Y vengo a la 19.587 y cuando habla de la parte de edificación, en la parte de edificación, más arriba, acá, a ver, ruido y vibraciones, ¿sí? Fíjense cómo está todo relacionado. Condiciones, a ver, condiciones de higiene en los ambientes laborales, ¿sí? Bueno, acá habla de las cargas, las condiciones. Yo lo que quería ver era la parte de la desagües. A ver si lo encuentro acá. Provisión de agua potable.
instalaciones, ¿sí? Acá. Acá en algún ítem ya lo vamos a encontrar. Fíjese, lavabos, duchas con agua caliente y fría, retretes individuales, migitorios. Me da ya condiciones, fíjese, retretes individuales que dispone una puerta que se asegure en no menos de los 3/4 de altura, ¿sí? Y acá me va dando ya condiciones de las condiciones mínimas que yo tengo que tener para poder tener un baño que se considere adecuado. Y después viene una tabla más adelante, ¿sí? Dice acá, el establecimiento, cada una funcional independiente tendrá servicios sanitarios proporcionan al número de personas. En total de trabajadores no exceda 5, habrá un inodoro. Cuando exceda 5 a 10, ¿sí? Habrá un inodoro, un lavabo y una ducha por cada sexo. Y así, ¿ve? De 11 a 20, y a medida que va creciendo la cantidad de trabajadores, va creciendo la condición del baño. Yo no puedo tener un baño como si fuera un inodoro con una piletita y tener 100 empleados, porque claramente ese baño nunca va a estar limpio. Por más que lo limpie todo el día, va a estar sucio. ¿Se entiende? Porque se entiende que una persona en una jornada laboral de 8 horas y por lo menos irá a hacer pi 2 veces al día, mínimo una, ¿sí? Y si tengo 100 personas, imagínense 100 personas en un baño de eso, no da abasto. Entonces yo tengo que tener, ve, esto está reglamentado, ¿sí? La cantidad de elementos que tiene que haber por cada, perdón, en el caso de los hombres, las mujeres, la cantidad de inodoros, de migitorio, todo, por la Tiene razón. cantidad, ¿sí? Por la cantidad y entonces ahí yo sí voy a estar en condiciones de decir, bueno, sí, puedo tener higiene personal. ¿Se entiende? Porque sería inviable pedir higiene personal a gente que no tiene dónde mantener la higiene personal. ¿Me siguen con eso? ¿Mm? Bien. Sí, Higiene y manipulación de residuos, clasificación y eliminación segura, que lo habíamos visto, habíamos hablado de lo que, por ejemplo, en el caso de una clínica, todos los elementos, eh, creo que se llaman patógenos, no sé cómo le dicen, pero toda la eliminación de todo eso tiene que tener, digamos, una manipulación segura, normas y procedimientos básicos. Bien. Primero, el uso correcto de uniformes y elementos de protección personal. Eso es una cuestión muy, muy complicada, sobre todo cuando estás transitando, cuando vos sos de seguridad y empezás a transitar por la planta y empezás a ver cosas que vos decís qué necesidad hay, ¿no es cierto? O, por ejemplo, una cosa que lo primero que se sacan es el casco, ¿no es cierto? Hasta que los hace entender y que es obligación usar el casco y sé yo, te usan el casco. Después hacerles entender que no pueden andar, por más que haya calor, por más que se hace mucho calor y todo, no pueden andar con los botines de seguridad desatados. Y no, lo que pasa es que el botín me hace mucho calor, entonces yo me lo dejo así desatadito para que se ventile. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que eso va en contra de la seguridad. Imagínate vos salís corriendo, apurado por cualquier cosa, Y se te te pisó por sale el vos. botín y ¿qué pasó? Entonces empezás a chocar con la cultura de la gente, ¿no es cierto? ¿Y qué me va a pasar? ¿Y qué? ¿Y por qué puede? No, pero eso no me va a pasar. Y empiezan a girar en torno de la seguridad, preconceptos de la gente, que es el gran problema que tenemos todo lo de seguridad y higiene. Todo lo de seguridad y higiene nos encontramos con el problema cultural
de, ¿y qué me va a pasar? Y no, a mí no me va a pasar eso. Y yo no voy a tener, a mí esas cosas no. No, que yo tengo cuidado, empiezan. No sé si a alguno le ha pasado, puede ser que le haya pasado, digamos, desde un lado o le haya pasado del otro. O sea, entiéndanlo ahora, cuando venía alguien les exigía usar el casco, y vos le decías, y pero yo acá, no me pasa ningún puente de grúa por encima, no. Y bueno, y te decía, y bueno, pero el casco vos lo tenés que usar, porque imagínate que está alguien trabajando en altura y se le cae una pinza sin querer, y pero qué probabilidad hay que me pase. Y ahí empiezan a caer en la que, y las probabilidades de que pase eso son ínfimas, pero ¿sabe qué? Usted le tiene que decir una frase que les digo a todos yo. La probabilidad es una cosa, pero la posibilidad es otra. A ver, entendamos eso. ¿Cuál es la probabilidad de que yo me gane el Kini 6 durante un mes seguido, todos los miércoles y todos los domingos? Yo juego el miércoles, gano. Juego el domingo, gano. Al otro miércoles juego, gano. Al otro domingo juego, gano. Durante un mes, 8 jugadas, gane las 8. ¿Cuál es la probabilidad que eso se dé? Bastante improbable. Es bastante improbable. Es bastante improbable. Ya bastante improbable que lo gane una vez en la vida, ¿no es cierto? Es bastante improbable. Ahora, ¿es posible? ¿Sí? Y Sí, sí, ¿por porque qué si lo no? jugás, podés ganar. Yo soy un Un tipo que chance. tiene muy mucha suerte, y se me ocurren 6 números cada 3 días y los juego, y justo son los números que salen. Y sí puede pasar, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿A dónde está escrito que no existe esa posibilidad? Es posible. Entonces, la probabilidad la mata la posibilidad. ¿Se entiende? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es posible que se le caiga un destornillador a una persona que está haciendo mantenimiento en altura? Y sí, es posible. ¿Es posible que se le caiga un motor eléctrico cuando está arreglando el puente de grúa? Y sí, es posible. Todo es posible. ¿Se entiende? Una de las cosas que todo el mundo dice, por ejemplo, y no, viajar en avión es inseguro. ¿Sí? Porque no, dicen los que están en la industria aeronáutica, dice, no, porque la probabilidad de que te caiga un avión es una en no sé cuántos miles de millones o de millones, qué sé yo. Sí, pero decíselo eso a ese uno que se cayó, te tocó, sos el uno en un millón, digamos. ¿Se entiende? Ahora yo te pregunto, si tenés un accidente aéreo, ¿qué probabilidad tenés de salvarte? Y baja, más si está a 10.000 metros de altura. Entonces, hay que entender y hay que hacerles entender a las personas a las cuales nosotros le tenemos que solicitar, porque nosotros vamos a exigir, pero eh, las exigencias siempre son mejor cuando vienen acompañados de buenas voluntades, ¿no es cierto? Yo te exijo que uses los elementos de seguridad, pero si vos entendés que lo que yo te estoy diciendo es por tu bien y vos estás de acuerdo con lo que yo te estoy diciendo, y es más probable que vos lo sigas haciendo o no. Porque si no, te pone el casco cuando estoy yo dando una vuelta por la planta y cuando yo me voy de la planta te lo saca. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Quiero que me cuenten alguno de ustedes que haya vivido o que haya pasado por una situación similar o parecida. A ver, así los hago participar porque se me están durmiendo. Está bien que mañana es feriado, pero es mañana el feriado.
Hoy no. Profe, me Bueno, pasó una así, como comentaba usted del tema del casco. ujú. Estaba en una obra acá en Siralif, del otro lado del lago en Almafuerte. Sí, sí, Y, conozco. He dado y clase no, ahí. bien, y nos recomendaban el casco. Y por ahí uno estaba trabajando agachado y como que molestaba. Me lo vuelven a repetir y me pasa a mí encima. Me dice, ponete el casco, puede desprenderse un puntal de arriba, que esto y que lo otro. Y casualmente, cuando me doy vuelta, me pongo el casco y salgo para afuera y a un compañero se le escapa el puntal y me pega en el casco. Y me partió Te el casco sa- a la mitad. te salvó la vida el casco. No partió la cabeza. Y bueno, le pasa a los que andan en moto, ¿vieron? Los que andan en moto, que se usan el casco en el codo. ¿Nunca lo vieron Claro, eso? no hace cosa que se golpee el codo, pues. Claro, para eso cómprate una codera, digo yo, y me vale poner el casco en la cabeza. La otra es la forma correcta de usarlo. Si vos andás, me pasó en una fábrica, salían de trabajar a las 12, ¿sí? Salían todos como locos, era una avenida larga, no sé si conocen Río Tercero, ¿alguien conoce Río Tercero? Eh, Sí, profe. Sí. Vecino. Bueno, vieron que Ascanelli, una fábrica que está en la entrada, que viene del lado de Hernando. eh, Bueno, Sí, profe. salían de trabajar de ahí, tienen toda la avenida hasta la rotonda allá, toda esa avenida es recta, sin drama, ¿viste? Ahí Hasta agarra contra el avión. velocidad. Contra el avión, bien, ahí está, ¿ves? Ya me estás conociendo el lugar. Bueno, salían todos al palo de ahí. Ahora hicieron el cantero central, pero antes no estaba el cantero central. Venía de frente un auto, fui a regata, dobla y este agarró y se la puso al regata porque venía como a 120 en la moto. Cuando se lo choca, vuela por arriba del auto y el casco lo tenía puesto, pero desatado. pero desatado. Vuela el casco, pierde el casco en el aire, vuela el casco, cae y ya conocen la historia. Eh, Porque imagínense que venía como 120, choca el auto, vuela, pegó con qué? Con la cabeza, porque no tenía el casco. Entonces no es solo usarlo, es usarlo correctamente. ¿Sí? Decís, ah, pero estaba con el casco. Sí, pero para tener el casco desatado, Profe, sí. uno de los accidentes comunes que sabe llegar ahí al hospital es con la moladora. Ah, Eh, sí. Tremendo. Como justamente hace 2 días me mostraban una foto que si quieren se las consigo para que vean el desastre que hace, Sí, porque le encima sacan la eso, seguridad y bueno, este hombre tenía los dedos destrozados. Eh, una vez cayó un hombre agarrándose la panza y pensaban que era dolor y cuando lo ven, ¿sabes? Se había abierto todo. sí. Es, a ver, es muy grave todo lo que pasa, porque eh, usar una emuladora sin protecciones, los discos corte prácticamente son un montón de piedritas todas amalgamadas eh, en una malla de fibra. Si se parte eso, salta como si fuera una esquirla. Otra Sí, cosa también. otra cosa, ponen sierras en las amoladoras para cortar madera. claro, esos discos no se pueden usar. Es Nada, nada. Entonces, Ah, sí, desastre. sí. Sí, sí, sí. Sí, realmente. Otro accidente grave es el de la motosierra. La Sí, motosierra no es un aparatito para que lo use cualquiera. La motosierra, no. tiene que saber usarla, ¿sí? Es más o menos lo que digo yo. ¿Qué es más peligroso? ¿Un cuchillo afilado o un cuchillo desafilado? El desafilado seguramente va a cortar más. El desafilado, porque al estar desafilado
haces más fuerza para tratar de cortar y cuando se te zafa, El se te dedo se fue lo el, corta se seguro. te fue el dedo, se te fue el dedo. En cambio, si está afilado, vos hasta tenés más precaución. Sí, qué afilado que está esto, ¿viste? Y es como que estás como con más precaución. En la Una vez motosierra con pasa, la sí. motosierra tuvimos un problema. Una vez con un muchacho que estaba haciendo poda para la cooperativa. Ujú. 2 veces seguidas. Una vez se cortó la rodilla y otra vez se cortó la palma de la mano completa, así, por la motosierra. Con otro compañero, él estaba teniendo, no sé qué, y el otro se cortó la mano. Y la No, primera vez se cortó la rodilla, venía bajando así, ¿no? Y se cortó la rodilla. no, es una locura. Es una 2 veces locura. el mismo Bueno, muchacho. la motosierra, el gran problema que tiene la motosierra es que si vos El no peso, sabés también, claro. que a veces te rebota y hace así. Ahí en Villa María Claro. uno lo cortó acá, Sí. Ah, lo mató porque lo cortó acá y lo mató. claro. A mi marido le dijeron que sostuviera un tronco y Sí. cortó con la motosierra y le agarró los dedos. Se lo Claro. salvaron de... No, no, es muy peligrosa la motosierra. Y si no corta bien, peor. Porque haces Claro. más fuerza para cortar. Corta, corta. No, prefiero el hacha. Sí, Por lo menos bueno. el hacha nadie pone Depende. a mano. Nadie pone Sí, la sí. mano, ¿entendés? Pero bueno, Nadie- depende de los no trabajos, anda ¿no? Pero, teniendo, no anda teniendo un tronquito así para que el negro clave con el hacha, así, ni en pedo. Me hace acordar la pero película que de. esté bien sujeta al palo, porque hay veces que está a media salida y Ah, vuela sí. la hacha. Me, Eso es me lo hace, más común. me hace acordar película de Titanic cuando, cuando la chica lo quería salvar al chico y le dice, córtame la cadena con el hacha, ¿se acuerdan? Y prueba una vez y dice, a ver, Sí, volverle a pegar al mismo lado. Él pegó como 10 centímetros al lado. Dice, Ese bueno, es el problema de la puntería, profe. Y si nos hacemos una patita, sí, bueno, no, y son todas, a ver, por eso decimos que si no tenemos las condiciones en el entorno laboral, no tenemos las condiciones para trabajar, las condiciones no son seguras. Y si las condiciones no son seguras, en la mayoría de los casos son por la higiene y orden. Yo, por ejemplo, hay fábricas que voy. Y entro a la fábrica y digo, ¿y por dónde caminan ustedes? Y por arriba de las chapas, de las planchuelas. Digo, son locos. Digo, ¿cómo va a caminar por arriba de los elementos? Digo, ¿cuánto nivel de accidente tiene? Y cada tanto uno se aguinza el tobillo, o cada tanto uno se cae, pero no se hace nada. Digo, ¿y cómo hace para trabajar así? Y lo que pasa es que necesitamos producción. Hay un caso muy, no sé si alguien lo escuchó, es un caso muy emblemático, digamos, de alguna manera, en donde terminó preso el dueño de la fábrica, el hijo del dueño de la fábrica y el de seguridad industrial. Para que ustedes tengan una idea que el laburo que vamos a hacer no es un trabajo barato. Nos pagan barato, pero no es barato. Porque después, si pasa algo, somos responsables y somos nosotros los que tenemos que ir a contratar al abogado porque nos saque de la cárcel. Por eso hay ¿Sí? que cobrar. Por eso hay que cobrar lo que vale. ¿Sí? Y hay que ser responsables. Yo siempre digo, si vos sos responsable, después tendrás cómo justificar que hiciste todo lo necesario para que eso no pase. ¿Sí? Pero Todo pueden en haber. papel tiene que estar. Exacto. Bueno. Em, Hay una fábrica en Rosario que es de los padres del jugador este, a ver si lo encuentro acá. Jugador de fútbol que tiene los padres y el hermano preso. A Que ver si juega en el PSG. aparece, creo que es. No es Fabro, es el otro, sí, sí, jugaba en el PSG. ¿Cómo se llamaba?
Pero no es argentino. Sí, argentino, de Bueno, Rosario, sí. De Pastore, Rosario. No, el otro. ¿Cómo se llamaba? Uno que era fachero, que todas las chicas lo decían que era un Pastore, jugador. Pastore La No, Bessi, tenía la la Pocho la Bessi. Bessi, Bessi. ahí está, el Al Pocho Pocho. la Bessi, el Ah, Pocho la Bessi. Bueno, es como a ver, todos dicen, ah, sí, el Pocho la Bessi, sí, ya Claro, me pero no se acuerdo, sí, acordarán. el Pocho la Bessi. Por eso te acordaste vos, porque cuando dije que era fachero, dijiste, ah, el Pocho la Bessi, claro. Bueno, el Pocho la Bessi, los padres tienen una fábrica metalmecánica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron una máquina que tenían ellos, que era una agujereadora, y le sacaron todos los elementos de seguridad, desactivaron todos los elementos de seguridad de la máquina para que la máquina produjera más, ¿sí? Para que fuera más rápido hacer la tarea. ¿Cómo es esa Resulta funcionadora? ser, ¿Algo de eso? ¿cómo? ¿Cómo es esa ¿Cómo? funcionadora esa? Sí, 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 esas perforadoras grandes, esas que la mecha grande. Y resulta ser de que el muchacho que la estaba operando lo agarró la agujereadora y lo terminó matando. Resulta que empezó la investigación y en la investigación se detectó que le habían retirado todos los elementos de seguridad a la máquina y después se expuso, después al final explicaron por qué lo habían hecho, ya estaban presos, ya estaban, no se salvaban, ¿sí? Y terminó preso el padre de la Bessi, la madre de la Bessi, el hermano de la Bessi y el jefe de seguridad. Todos adentro, señores. Porque si yo soy jefe de seguridad y veo que a una máquina le sacan todos los sistemas de protección y todos los sistemas de seguridad, y yo no, ahí nomás le digo. Eso o lo arregla o yo directamente no te firmo más la, la, las planillas diciendo que esto es una condición segura. Búscate otro. ¿Se entiende? Eh, no es fácil esto, es complicado, hay que saber hacerlo, hay que tener mucha experiencia y hay que ser buen observador. Si uno tiene esos condimentos, la probabilidad, posibilidad siempre hay, pero la probabilidad de que te pase una cosa así se te achica muchísimo. Pero tenés que ser consciente de que tus decisiones terminan siendo la vida de una persona. Entonces, hay que tener, diría yo, que un poquito más de empatía con la pobre gente que está trabajando y claramente los dueños de la fábrica siempre quieren producir más y a menor costo, pero que el menor costo no termine siendo el costo de una vida, porque ahí sinceramente, yo me imagino, o sea, nunca me pasó, gracias a Dios, y espero que nunca me pase, que por alguna negligencia mía se haya muerto una persona, porque no me lo perdonaría nunca. Estaría todas las noches sin poder dormir, ¿sí? Es una cuestión para que aprovechemos este fin de semana largo y lo charlemos en la almohada, porque todavía podemos dormir. Chicos, los dejo libre porque tengo que entrar a otra clase. Espero que les haya gustado mi clase, que no los haya aburrido. Y nos vemos la semana que viene. Nos ¿Sí? vemos, profe, gracias, bueno, estuvo muy Bueno, buena la profe, clase. nos muchas vemos. gracias. Gracias, Linda profe. clase. Nos vemos. Muchas Buenas gracias, noches. profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chicos, buenas noches nuevamente. No se olviden de marcar de nueva asistencia, por favor. Gracias. Nos estamos viendo, profe.
Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes, Hola, profe. tardes, profe. profe. Hola, buenas Hola, noches. profesores. ¿Cómo Hola, andan? Ahí profe. estoy Buenas con tardes. ustedes. Hola, profe. Muy bien, ¿y ustedes cómo andan? Estoy buscando. Bueno, vamos a arrancar. Bien. Vimos la clase pasada un poquito la introducción a la física, de qué se basaba la física, vimos un poco los contenidos, fue una introducción al espacio que vamos a tener este cuatrimestre. Y les dije que como primer tema y como parte de la ciencia dura que es la física, es una disciplina que tiene como por objetivo describir fenómenos naturales a través de leyes fundamentales. Y como para poder describir estos fenómenos a través del método científico, necesitamos hacer experimentos y esos experimentos o esas demostraciones nos lleva a la medición de lo que estemos observando. O sea, nos lleva a asignarle una magnitud, que ahora vamos a hablar un poquito de estos conceptos, a una visualización cualitativa de ese fenómeno que estamos hablando. Entonces, como... Un segundito, ahí está, voy adelantando. Como principio fundamental en la física y como introducción siempre a la física, definimos lo que es la metrología, y la metrología no es más que parte de la ciencia de la física o de cualquier otra ciencia que se dedica al estudio de las mediciones y los errores asociados dentro de ellas. Entonces, obviamente que tenemos que definir lo que es la medición. Y la medición no es más que comparar alguna magnitud física, o sea, algún fenómeno que estemos observando dentro de la física, contra algo, ¿sí? O sea, compararlo y referenciarlo contra algo. Ese algo es la unidad estándar, ¿sí? Como para poder referenciarlo y darle un valor numérico al concepto de medición. Digo, la medición fue avanzando a lo largo de la historia de distintas formas, y el ser humano no encuentra una lógica más común que comparar siempre contra la referencia de algo. Y eso es el principio de la metrología, o sea, de la medición. Compararme a mí en algo o comparar algo que estoy observando con una referencia. Doy un ejemplo claro, digo, para que ustedes entiendan el concepto de medición. Hace 6, 7, 8 siglos atrás, no existía una regla, no existía una unidad de medida. Medíamos por magnitudes que las podíamos comparar. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, profe. Perdón, profe. porque pensé que Sí, se había profe. cortado la cámara. Sí, profe, se escucha. Eh, entonces, hace un par de siglos atrás, cuando esto no estaba, pero sí la conciencia del ser humano necesitamos comparar estas mediciones, medíamos con referencias claras y normalizadas en toda la sociedad. Digo, cuando
distintas sociedades o grupos viajaban de una región a otra, necesitaban comparar ciertas unidades de medida. Un ejemplo de ello y el más claro común es, por ejemplo, cuando medían distancias a través de los pies o medían distancias o medidas más cortas con respecto a la pulgada. Y la pulgada y el pie no es más que el valor referenciado a cuántas pisadas se entraba dentro de un pie normalizado. Obviamente que el pie normalizado no estaba. O sea, se suponía que todo ser humano tenía un pie más o menos estándar y que no había mucha diferencia entre uno y el otro. 31, 32, 33, 34 centímetros, no importaba. Pero digo, se comparaba el pie y decía, bueno, esto tiene tantos pies de distancia. Y en unidades medida más chicas, os doy un ejemplo, estaba la pulgada y era referenciado al tamaño del dedo pulgar, por eso se llama pulgada, y comparaban en función de eso. Entonces, yo le asigno un valor numérico a la medición, ¿sí? Entonces, eso es el concepto de medición, es comparar esa magnitud física con una unidad que yo la referencio y a eso le doy un valor numérico, o sea, la estoy cuantificando. Entonces, nos lleva a un punto de partida de poder todos tener un mismo concepto o todos poder compararnos bajo la misma normativa. Obviamente que estas observaciones, ¿sí?, dejan de ser cualitativas, ¿sí?, y ya pasan a ser cuantitativas. Y al ser cuantitativas, o sea, cuantificarla, empezamos a mejorar la precisión de esa cuantificación y las podemos comparar. Entonces, la metrología no es más que eso, que el estudio de la medición y la comparación, ¿sí?, para poder entendernos a nosotros desde un punto de vista de precisión y exactitud en la medida, ¿sí? ¿Alguna duda hasta ahora? Concepto claro de medición. Van a encontrar un montón de definiciones de medición. Me quedo con esa, es una forma muy sencilla de poder definirnos, ¿sí? Obviamente que este rol de la medición, como lo dije al principio de la clase, tiene una participación muy importante en el método científico o en el desarrollo del método científico, porque obviamente que para yo poder validar una hipótesis en ese famoso método científico, yo necesitaba darle objetivos claros a esa hipótesis y necesitaba transformarlo en datos, ¿sí?, que sean precisos, claros, reproducibles en todos los procesos de investigación. Entonces, obviamente que si yo planteo, voy a un ejemplo y se me va a ocurrir en el momento. ¿Cuántos rayos caen en una determinada tormenta? Hablando de esto de hace 500 años atrás, el observador se sentaba al frente de una tormenta, controlaba el tiempo, ¿sí?, como lo podía medir en su momento, y decía, bueno, en esta tormenta caen 3 rayos. Bueno, eso es darle un valor objetivo y reproducible a la frecuencia de, no sé, un determinado fenómeno. Eso nos lleva a nosotros a que podíamos diseñar, ¿sí?, un experimento o la visualización de un experimento y obtener un resultado confiable. Entonces, si yo estoy en una tormenta eléctrica y digo, la frecuencia por la que cae tantos rayos es más de 10 rayos por tormenta, le estoy dando un valor numérico. Entonces, fíjense la importancia a un concepto de decir cuántos rayos pueden caer y uno diría, y no sé, caen un montón, caen poquitos, caen muchos. ¿Cómo yo puedo comparar ese concepto de lo cualitativo contra lo cuantitativo? Y eso nos lleva a hacer una comparación, evidentemente, de ese mismo experimento en distintos lugares. Yo estoy hablando de hace 500, 600, 800 años atrás, pero si lo llevo hoy a la actualidad, es sumamente claro el hecho de poder medir y poder asignarle un valor y que un experimento sea fácilmente reproducible, tanto acá como en cualquier otro lugar del planeta. Digo, si quiero medir cuánta longitud tiene, no sé, los árboles del bosque, y vamos a suponer que el árbol está en el sur de Argentina y está en el norte de Estados Unidos, tengo una unidad comparativa de medición y digo, bueno, en el sur de Argentina miden 30 metros, en el norte de, de Estados Unidos miden 35 metros. Y poder hacer un análisis en función de la medida que estoy haciendo. ¿Sí? Discúlpenme. Entonces, fíjense
lo importante que es la medición en sí y la comparación obviamente en esa unidad de medida. Bien, ahora nosotros necesitamos, en esto de las unidades y los sistemas de medidas, necesitamos generalizarlo para que todos podamos dentro de la física hablar un mismo idioma y poder comunicarnos de manera mucho más clara y precisa. Y eso obviamente que tiene un impacto dentro del mundo de la física y de los que hacen estos estudios de los avances dentro de la física o de cualquier otra ciencia, como también en la normalización o estandarización de- del diálogo y de la comunicación entre gente que, aunque no lo usemos a la medición, la tenemos incorporada dentro de nosotros. El ejemplo que les puedo traer en esto es, si yo voy a la panadería y compro el pan, uno va a hablar de, dame 1 kilo de pan, o medio kilo de pan, o 2 kilos de pan, o 3/4 de kilo de pan, pero nunca vamos a hablar de dame 6 libras de pan o 1.000 libras de pan o cualquier otra unidad de medida que no sea la que podamos entender. Entonces surge lo que nosotros decimos como los sistemas de unidades estándares, y no es más que una asociación en la cual el sistema internacional ofrece, ¿sí? A medida internacional, un conjunto de unidades estandarizadas para todas estas magnitudes físicas. Cuando digo todas, hablo de todas: longitud, volumen, velocidad, aceleración, peso, fuerza, presión, todo lo que nosotros queramos traer, temperatura, calor, corriente, electricidad, voltaje, todo lo que nosotros queramos traer acá a medida, todo magnitud física tiene una unidad de estandarizada de medida. ¿Y quién nos determina eso? El sistema internacional. No significa que haya países que hayan adoptado por cultura, por historia, otros sistemas de medida. Significa que, por ejemplo, doy el ejemplo de en Estados Unidos, ellos utilizan millas por hora como unidad de velocidad, ¿sí? Pero porque ellos tienen estandarizado esa unidad de medida. Pero todos los científicos por la cual estén desarrollando trabajo de investigación y estén relacionando la magnitud física y velocidad, para poder expresar esos resultados, los deben estandarizar al sistema internacional, ¿sí? Entonces ellos hacen el pasaje de unidades. Obviamente que, como les decía yo, esa estandarización facilita la comunicación y la comparación entre esos resultados científicos y no tan científicos, ¿sí? A nivel técnico, ¿sí? O personal a nivel global. Y esto es lógico y es comparable porque, no sé, digo, alguien trabaja de repente en una planta productora de energía y de manera técnica vamos a decir, bueno, yo produzco tantos kilowatts de potencia y eso es lo que yo voy a otorgar a mi sistema, llámenlo como ustedes quieran, y ese valor está estandarizado obviamente en toda la comunidad global o en todo el perfil técnico. No es solo que lo utilizamos los científicos, sino que lo utilizamos el resto de los seres humanos que estamos dentro de la Tierra. Entonces ahora tenemos que definir, porque si hay un sistema de unidad internacional y hay un conjunto de estas unidades estandarizadas, necesitamos definir lo que nosotros llamamos como patrón, que no es más que la representación física, o sea, a qué nosotros nos referenciamos para cada unidad de medida. Entonces existen patrones internacionales, ¿sí? Lo cuales estos nos van a determinar a nosotros cuál es el valor real, el exacto, el medido, ¿sí? Para esa unidad de medida. Y después, a partir de ellos, existen distintos patrones que no es más que una copia de ese patrón internacional en distintas matrices o en distintos objetos o cambiando esos objetos, y nos vamos comparando a ese patrón, por ejemplo, primario contra el patrón internacional, y pasa lo mismo con el secundario, que nos comparamos con el patrón primario y nuestros patrones de trabajo, nuestro sistema de calibraciones diarias contra los patrones secundarios.
cada país adopta un patrón primario, lo compra, ¿sí? Y lo estandariza. En Argentina, IRAM es el que se encarga de eso y le sirve, por ejemplo, para determinadas empresas, qué sé yo, elaborar calibres. Bueno, ¿cómo una empresa argentina fabrica un calibre? ¿Y con qué precisión ese calibre va a medir? Bueno, tiene que estar referenciado a un patrón secundario que lo va a certificar IRAM, y eso se lo dan a una empresa como patrón de trabajo, o te venden el calibre con una regla o con un diámetro establecido para ver cuál es la funcionalidad de eso. Entonces, fíjense en cómo nosotros, a partir de un patrón internacional, nos vamos comparando, y la idea es que esos patrones primarios y secundarios, a medida que yo me vaya comparando, vaya teniendo, ¿sí?, un acercamiento lo más posible a ese patrón internacional. Disculpe. Cuando digo un acercamiento, digo, si el patrón internacional nos dice que esta es una unidad de 1 metro, el patrón primario va a decir, bueno, esto que tengo yo mide 1 metro, pero tiene un error de, o una aproximación de 0,001 centímetros. Bueno, y el patrón secundario va a ser, esto mide 1 metro, pero ahora tengo una aproximación de 0,2. Entonces voy cambiando ese valor de aproximación con respecto al patrón internacional. Eso es más o menos la escala. A otra mirada, ¿qué significa? Que a medida que voy avanzando en estos patrones, le voy aumentando un poco el error que voy a tener asociado en esa medición. Y ahora vamos a leer un poquito de lo que es la teoría de errores en la medición de física. Fíjense en que esto es lo que le venía hablando yo a ustedes, patrón de referencia internacional, y acá para cada unidad física o para cada magnitud física está establecido, ¿sí? Tanto para el metro, para el kilo, para lo que sea, está establecido, y hay una definición para cada una de ellas. Si ustedes después buscan por internet y busquen qué es 1 metro o cómo se define de patrón internacional la medida de 1 metro, le van a encontrar distintas definiciones, pero la definición o la, digo definición no como concepto físico, sino digo como definición de referencia, si mal no recuerdo, después lo busco, el patrón de referencia, por ejemplo, para una barra de 1 metro, o sea, para medir 1 metro, es una barra de iridio que se encuentra en determinadas condiciones de presión, temperatura y humedad, y que está guardada en un museo de ciencias en Francia, no me acuerdo si es en Francia o en Inglaterra, y ese es nuestro patrón a nivel mundial, a nivel global, sobre la unidad de medida de 1 metro. Entonces, entendiendo que ese es nuestro patrón internacional, existen los patrones de referencia externos, ¿sí? Que son valuaciones que se hacen de distintos materiales contra los patrones internacionales, porque eso no puede estar ahí, y eso es lo que certifica a nivel internacional, ¿sí? Con sede en Alemania, las distintas unidades de magnitudes. Después cada uno de ellos empieza a tener referencias nacionales. Eso no es más que comprar, ¿sí?, un subproducto de ellos, ¿sí? Y a partir de ahí empezamos a trabajar en distintas áreas y ir bajando hasta tener, ¿sí?, nuestro patrón de trabajo o nuestro valor analítico de trabajo diario. Entonces, acá, a modo de ejemplo, fíjense, como yo les decía a ustedes, si yo estoy hablando del patrón internacional de la unidad de masa de 1 gramo, fíjense que tanto en el patrón internacional como el de referencia externa decimos lo que es 1 gramo, pero a medida que yo voy llevando esos comparativos a nivel nacional, ¿sí?, a nivel secundario o a nivel analítico dentro de un laboratorio, a 1 gramo, ¿sí?, yo voy a tener un error asociado de más o menos 0,010 miligramos, para el caso de una referencia secundaria 0,030, y para el caso de un laboratorio 1 gramo tiene una diferencia de 0,24 miligramos. O sea, en realidad estamos hablando de que para el caso de una balanza clase 1 o en un laboratorio, el gramo tiene una diferencia de 200, o sea, de 0,24 miligramos, o sea, 1000 veces menos el error. Aunque uno dice no es significativo, esa diferencia de magnitud termina siendo un valor bastante significativo, ¿sí? Y ahora vamos a leer un poquito con respecto a eso. ¿Qué es lo que es error? ¿Sí? El error no es más que la diferencia entre lo que yo mido, ¿sí?, y el valor real de una magnitud.
Eso es el concepto clave de diferencia o definición de errores. ¿Cuánto yo me estoy equivocando en lo que mido contra el valor real de una magnitud? Y esto es muy importante porque obviamente nos va a permitir evaluar la calidad y la confianza de ese resultado. Si yo tengo que medir un ejemplo, la velocidad, me voy al caso más cercano en Córdoba, que hacen la multa a 60 kilómetros por hora. Y el policía que nos está midiendo con un aparato que te mide en 60 kilómetros por hora, eh, no está calibrado, ¿sí? O no está referenciado a una unidad de trabajo, evidentemente la medida tiene un margen de error. Y como ustedes lo saben, o por lo menos creo que lo saben, por más de que a vos te hagan una multa a 62 kilómetros por hora, o a 58 o a 63 kilómetros por hora, el error de esos equipos tiene asociado un error el 10% de la medición. Entonces, si a vos te dicen que tenés 62 kilómetros por hora, posiblemente en tu defensa y en tu descargo, vos podés aludir de que ese equipo está calibrado, ¿sí?, a un patrón de referencia secundario donde su error es del 10%. Entonces puede medir hasta 66 kilómetros por hora o 54 kilómetros por hora. ¿Qué significa eso? Que la medida que hace el policía tiene un rango, ¿sí?, bastante amplio en la cual la medida y la está comparando con la real tiene ese error asociado. ¿Hasta ahí me entendieron más o menos la definición de error? Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Vamos bien. Bien, ahora ese error de mi medición con respecto, ¿sí?, al procedimiento que yo hago, dentro de la teoría de error existen dos tipos de errores, ¿sí? Un error aleatorio y un error sistemático. Y ahora vamos a hablar un poquito de estos dos y a qué conceptos me llevan y a estas definiciones en las cuales yo voy a seguir hablando. Bien, los errores aleatorios, lo dice la palabra, son aleatorios, son impredecibles y van a ir variando en cada medición. ¿Qué significa eso? Yo mido, no sé, la velocidad, vamos a seguir hablando de este policía, y por más de que vengan todos los autos a 60 kilómetros por hora, a lo mejor a uno le va a medir 61, al otro le va a medir 62, al otro le va a medir 59, 58. Eso puede ir cambiando, ¿sí? Porque es un error aleatorio. O no, o pueden caer todas en las mediciones de 60. Eso no hay drama. El error aleatorio aparece ahí, en ese momento, justo cuando el operario hace el proceso de medición. Y obviamente que al ir variando y no saber cómo varía, afecta la precisión de los resultados, ¿sí? ¿Tá? ¿Qué tan preciso es ese resultado? Y ahora vamos a hablar de lo que es precisión y exactitud. Mientras que los errores sistemáticos siempre son constantes y es predecible. O sea, yo me puedo dar cuenta dónde está el error, porque lo estoy viendo, lo estoy visualizando, porque en mi unidad de medida seguramente algo he hecho mal o algo está mal en el equipo o en el instrumento de medición. Y obviamente que eso afecta la exactitud de las mediciones. Bien, ahora en función de estos dos y en función de lo que voy a definir, que es lo que es precisión y exactitud, alguno después se va a animar a decir algún ejemplo. Vamos a hablar de precisión en todos los resultados de las mediciones cuando yo aplique, ¿sí?, X cantidad de mediciones, no importa, 10, 15, 20, 100, 1000, 2000, 3000, 4000 mediciones, y sobre un mismo resultado, yo estoy siempre teniendo, ¿sí?, o sea, sobre un resultado real, ¿sí?, yo estoy siempre teniendo casi el mismo resultado. Eso es un ejemplo. Diría, si yo tengo que medir algo que va en mi valor real, ¿sí?, o el que yo voy a esperar es 10, y yo todas mis mediciones me dan entre 10 y 9, ¿sí?, significa que estoy midiendo bastante preciso, ¿sí? Porque no tengo una medida que me va a estar diciendo que estoy midiendo 2 o estoy midiendo 14. ¿Me van siguiendo con respecto al concepto de precisión? Sería como cuando medimos voltaje, digamos, que por ahí tenemos 220, 228, 2...
Sí, sí, puede ser, pero bueno, justamente la medición, no sé quién me habló ahí. Yo, profe, Albano. Albano, el problema con la medición del voltaje no es el error del equipo en la medición, perdón, lo voy a explicar. Si es, es el error porque justamente al tener corriente variable te afecta un poco la medición del voltaje. Pero no es Ah, un claro, error del equipo, ¿sí? Es una cuestión de la magnitud física que es variable en el tiempo. claro, claro. Pero, eh, pero no está mal lo que estás diciendo vos. Vamos a suponer que vos estabilizás todo, estabilizás la corriente, tenés todo y estás midiendo el voltaje y vas directamente, medís 220 y vas a medir de nuevo y mide 221. Vas y medís por tercera vez y mide 219. Eso es la precisión, o sea, qué tan preciso estoy yo midiendo, ¿sí? Como que Podés así darme como, distintos valores. profe, es Sí, como que fuera mínimo el margen de error, o sea, a eso es lo que llama del bien. el error Perfecto, sistemático. tal cual, te acabas de dar cuenta vos. Mientras el margen de error, o sea, mientras la dispersión de mis mediciones es cada vez más chiquitita, ¿sí? Yo estoy siendo muy preciso. Doy un ejemplo, y lo voy a hacer con un ejemplo de tiro al arco de flecha, ¿cierto? Si yo disparo 20 flechas y todas caen cerca del centro, estoy siendo muy preciso, ¿sí? Si yo tiro 20 flechas y todas caen cerca del valor de 20, vamos a suponer afuera o cerca de afuera de la circunferencia, pero todas caen cerca de un mismo número, cerca de 20, también estoy siendo preciso, porque yo estoy apuntando y todas caen cerca del 20, ¿está? Pero ahora si yo disparo 20 flechas y lleno todo el aro de números, y ya no sé si estoy siendo tan preciso porque pego una en el centro, otra pego en 20, la otra pego en 5, la otra pego en 50, ¿sí? ¿Van entendiendo el concepto de precisión? Sí, profe. Bien, vamos a ir ahora a lo que es exactitud, ¿sí? Cuando yo digo que una medición es exacta, es porque estoy referenciándola a mi valor real de esa medición, ¿sí? Voy de nuevo al ejemplo del arco y flecha. Si el centro del arco, no, del arco no, perdón, ¿cómo se llama? La Del Diana, círculo, es la Diana. mi valor real y todas mis flechas caen adentro de ese círculo que está en el centro, yo estoy siendo muy exacto. Más punto tengo, obviamente, más gano, ¿sí? Porque todos mis disparos fueron al mismo lugar. O sea, si esto lo llevo a mediciones y yo ya sé cuál sería mi valor real, todos mis datos están cayendo ahí, ¿sí? Ahora, si yo todas mis disparos caen cerca del valor de 20 en ese aro, o sea, alejado del centro, pero caen todas ahí, estoy siendo muy preciso pero estoy siendo poco exacto. Y mi pregunta es, ahora sí, con ese ejemplo que le acabo de dar yo, ¿qué debo hacer para mejorar mi exactitud? En ese ejemplo del arco y flecha. Y apuntar un poco más. Recalibrar. Muy bien, muy bien. No sé quién lo dijo, las dos dijeron algo correcto. Vos dijiste apuntar un poco más, ¿sí? Pero vamos a suponer que vos sos perfecta apuntando. ¿Qué deberías hacer? Lo que dijo su segundo compañero. Recalibrar. Muy bien, recalibrar la mira, revisar, ajustar alguna variable que yo sé que me está afectando la medición. Porque si yo de repente todas las tiro en 20, es porque a lo mejor tengo la mira de mi arco desviada. Entonces, ¿qué hago? Recalibro la mira. Entonces, ahí miren, ese error sistemático es constante porque me hizo desviarme de mi valor real, pero yo solo el hecho de ajustarlo, porque es predecible, lo estoy viendo, la mira está andando mal, puedo ser exacto. Ahora, si yo me voy a un ejemplo donde todos los disparos estaban en todo el aro de circunferencia, ¿soy buen disparador o soy mal disparador?
¿Cómo, Un profe? dígito de error. Disculpe, no escuché. Vieron que el ejemplo yo les dije que soy poco preciso cuando todas mis flechas abarcan todo el aro de números. Pega una en el centro, entra en 20, una se va afuera, todo eso. ¿Qué? A ver, mi pregunta es, si yo todos esos disparos son así, es porque soy poco preciso. ¿Qué debo hacer yo para mejorar mi precisión? Como primera medida. ¿Qué harían Practicar. ustedes? Muy bien. Mirá, lo acabas de decir vos. Un error sistemático, ¿sí? Yo lo puedo ver porque es constante, se repite en todas las mediciones y afecta, ¿sí? Cuántos valores caen por fuera de mi valor real. Y me voy a dar cuenta, entonces lo que debo hacer es mejorarlo porque hay algo en el equipo, como dijeron ustedes, o lo tengo que recalibrar, o que tengo que reajustar algo, o porque estaba mal tensada la cuerda, o lo que sea, ¿sí? Cualquiera de los ejemplos que ustedes quieran poner en un sistema de medición. Cuando yo tengo todos mis puntos dispersos, debo mejorar mi precisión. Y vos dijiste practicando. Muy bien, los errores aleatorios que surgen en una medición normalmente son aportados por el operante, ¿sí? Por el operario. ¿Por qué? O porque no es práctico, o porque la técnica no está normalizada, o por cualquier otro motivo. Digo, si yo voy a ir a medir la por ejemplo, eh, o si yo voy a hacer disparos y de repente el día que yo voy hay viento y voy el segundo día y no hay viento y voy el tercer día y hace calor y voy el cuarto día y hace mucho frío y seguramente que mi precisión se va a ver afectada porque hay un montón de variables que me están afectando mi forma de disparo, ¿sí? Ahora, si yo todas esas variables las puedo ajustar y las puedo mejorar, indudablemente voy a mejorar la precisión, ¿sí? Entonces, uno de los principales fuentes de errores del error aleatorio, ¿sí? Es el uso humano, digo, el operario, ¿sí? Bien, ¿qué argumentos matemáticos usamos dentro de esto? Para el error aleatorio, lo importante es encontrar la media de todas las mediciones. Y la media de todas las mediciones, que es este simbolito, esperen que le voy a poner acá el láser. La media, que es esta X con una rayita arriba, no es más que la suma de todas las mediciones que yo haga, por eso pongo n, dividido la cantidad de mediciones. Eso no es más que el promedio, ustedes ya lo saben hacer, ¿sí? ¿Estamos? Pero tiene una particularidad trabajar con la media, ¿sí? O el promedio. No es lo mismo el promedio que la media. Yo ahora les voy a explicar por qué. Porque la media, ¿sí? Me habla de toda la disparidad de grupos, ¿sí? Entonces, en la media, le voy a dar este ejemplo. Yo disparo 10 tiros en el centro que vale 10 puntos. Bien. Disparo 10 tiros, ¿sí? Que los tengo en 5 puntos. Y disparo 10 tiros que los tengo en un punto. Yo ahí voy a tener 30 disparos donde tengo 10 mediciones en uno, 10 mediciones en 5, 10 mediciones en 10. Entonces, si yo le hago la media a eso, me va a dar 5, ¿sí? Pero el valor real es 10. Entonces, en las poblaciones de mediciones, digo poblaciones, digo a la cantidad de mediciones que caen por cada grupo, la media y el promedio se ven afectados por los extremos de estos, ¿sí? Ni hablar si tengo, por ejemplo, o sea, un conjunto de 30 mediciones y tengo un grupo que cae cerca del valor real y tengo otro gran grupo que cae alejado de ese valor real. Por eso la media o el promedio, ya nosotros llamamos media a esto, tiene esa gran desventaja. Existe un coeficiente para poder entender este valor de la media. Esto no lo vamos a ver, yo solo se lo estoy nombrando de manera teórica. Después vamos a ver algún ejemplo que se llama desviación estándar, se simboliza con la letra sigma griega y no es más que la raíz cuadrada de la suma de la diferencia de las mediciones al cuadrado. Y este n-1 es el valor de las mediciones menos un grado de libertad. Todo esto es estadística, no se los voy a dar. Pero sí quiero que entiendan que la desviación estándar, que es una medida, me está diciendo a mí que de mi media,
todas estas mediciones tienen dispersiones. Como recién les decía, cuánto yo me estoy acercando a ese valor, ¿sí? Entonces, es importante entender la media en un conjunto de mediciones. La media nuestra nos va a decir qué es el valor real o el supuesto valor real. ¿Quedó claro? ¿Sí? Siempre recuerden que el valor real de algo es el que yo lo puedo comparar contra alguien, ¿sí? Yo la exactitud la necesito comparar contra alguien. Entonces, técnicamente, en un concepto de medición, yo voy a obtener mi media, vamos a suponer que es 10, pero lo voy a tener que comparar a esa medición de la media con alguien que me diga qué es lo que es 10 o si 10 es mi valor real. Y ese error es el error sistemático, cuánto yo me desvío de esa media. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ujú. Bien. Para el caso de los errores, nosotros los errores también los podemos cuantificar. Ahí aparece un físico matemático estadística que se llama Gauss, y esto es la teoría de Gauss. Gauss habla de los errores en una parte porque habla mucho de la estadística, y él define el error absoluto como la diferencia, fíjense, de lo que yo estoy midiendo, esta medición XY, menos mi promedio, o mi medio menos mi valor real. Eso lo define como valor real, menos mi media, por decirlo de algún modo. Y lo puedo relativizar ese error, porque esto, es decir, vamos a poner, eh, doy un ejemplo. Tengo un poste de luz que mide 16 metros. Bueno, lo mido y hago un montón de mediciones. Mido yo, mide otro compañero, miden un montón. Y obtenemos que nuestra media, si de esas mediciones, es 16. O nos dice el fabricante, el valor real es 16. Bueno, yo empiezo a hacer mis mediciones y uno obtiene 15,9, el otro 16,1, 15,95, 16,05 y así sucesivamente. Cada una de esas mediciones se lo resto mi valor real y ahí obtengo mi error absoluto. Ese es el error que yo tengo en mi medición, ¿sí? Pero ahora, ese es el error que tengo en cada una de las mediciones, ¿sí? Entonces, todas las mediciones que estén involucradas a esta media, la suma de todos esos errores absolutos tiene que ser cercano a cero. Estadísticamente me dice que eso tiende a cero. ¿Qué significa? Todos los que miden por debajo y todos los que miden por arriba, si yo sumo todos los errores, va a tender a ser cero. Pero nos interesa un poco el error absoluto, pero también nos interesa un poco el error relativo y nos da un valor mucho más preciso de lo que es el error, donde a ese error medio, que no es más que el promedio de la suma de todos los errores, algo muy parecido a la media, lo divido por la cantidad, o sea, lo divido, perdón, por la media real o por el valor real. Al obtener este error relativo, lo puedo ponerlo como una fracción, como está acá, o multiplicarlo por 100 y nos va a dar un porcentaje de error relativo. Y eso está bueno entenderlo porque nos normaliza la medición. Entonces, ¿qué pasa esto? Ahora yo puedo, cada vez que vaya a medir algo, expresarlo de un modo estándar a ese error con la medición. Y normalmente que no lo hacemos, nadie lo hace, digo, en la práctica, pero sí yo quiero que entiendan de que siempre lo que yo estoy midiendo va a tener un valor medio más menos, ¿sí? Ese error relativo medio o la suma de todos los errores. Es como expresarlo de una manera con respecto a mi media, ¿sí? Entonces, mi medición está ahí asociada y tiene asociado un error, ¿sí? Y tiene que caer dentro de ese valor real, más o menos las desviaciones de los errores medios, ¿sí? Poquito complejo esto, pero lo vamos a ver después con un ejercicio. Bueno, como les decía, los errores aleatorios tienen origen impredecible, ¿sí? Es muy difícil de mejorar. Es la parte más difícil de una medición porque no los podemos controlar porque van a aparecer. Un ejemplo, si alguien está midiendo con un aparato electrónico o está haciendo alguna medición con un equipo que está conectado a la corriente, pequeñas variaciones de corriente va a ser pequeñas variaciones de la medición y eso es un error aleatorio, ¿sí?
tiene un impacto directo en la precisión, como se los dije a ustedes, y yo lo puedo reducir a ese error, como les dije, tratando de hacer más repeticiones y eso hace que yo mejore un poco el error medio. Para el caso de los errores sistemáticos, eh, van a surgir por la falla de algún instrumento o del método en sí o una calibración incorrecta. Por ejemplo, en la balanza, si voy a una panadería y de repente la prendo y le pongo la tara o el cero y tiene algo ya puesto ahí arriba, evidentemente mi tara y mi cero va a tener una diferencia de un peso y en vez de venderte siempre un kilo, por más de que yo esté viendo la medición que es un kilo, le voy a estar dando un valor real mucho menor. Eso es un error de instrumento o de medición. Y ese error impacta directamente en la exactitud, ¿sí? Causando obviamente una desviación de mi medición con respecto al valor real. Y es fácil de corregir. Se ajusta. Una vez que se descubre, se puede eliminar y se mejora constantemente la exactitud y también mejora la precisión, ¿sí? Eso es algo que lo tiene que tener presente. Bien, esto ya lo dijimos. A ver. Ah, esto después lo vamos a ver en la clase que viene con un ejemplo, ¿sí? Yo ahora no es más que una conceptualización del error. Yo, perdón, me, me desocupo, me libero de la pantalla. Bien. Em, yo ya le subí el material, tanto de la clase pasada como de esta, y le subí un material teórico de errores de lectura solo para que lo tengan presente. Recuerden que mi objetivo dentro de esto no es que ustedes sean unos expertos en medición, pero sí que la física tiene a la metrología o a la medición y a los errores como una herramienta fundamental, ¿sí? Por más de que nosotros veamos algunos ejercicios con unidades y no tengamos en cuenta el error, siempre presente y tengan presente ustedes el error asociado y los distintos tipos de errores, ¿sí? La clase que viene yo les voy a traer un ejercicio para que podamos entender de manera reiterativa esto de los errores y la suma de los errores y qué nos dan para poder cerrar el concepto de idea y ya arrancar con estática, ¿sí? Pero era una clase así resumida. ¿Estamos? ¿Dudas alguna? No, no. ¿No? ¿Seguro? No, profe, por el momento no. Bien, eso es No, profe. buenísimo. Eso es muy bueno. La Así que única bueno. duda, esperemos que las balanzas de la farmacia tengan un problema, porque eso Ah, estaría bueno, sí, pero que sea para abajo. ni dudarlo, ni dudarlo. Sí, no, y el otro problema es que en las balanzas donde uno compra por peso no vengan, porque hay muchos que hacen ese truquito y hoy no me di cuenta. Y uno va y compra un kilo y en realidad te están vendiendo 900 gramos. Sí, eso Así que es bueno, verdad. Ha pasado muy seguido últimamente. eso ocurre muchísimo porque son instrumentos de medición. Digo, nosotros en un kiosco, digo, en un almacén, en una despensa, eso uno no lo ve habitualmente, pero digo, es un error muy asociado a una medición y que repercute obviamente en la economía de todo. Las grandes empresas, para que ustedes tengan presente esto de la medición y el error, las grandes empresas que venden productos envasados, por ejemplo, las conservas, que tiene el valor del peso, ¿sí? Em, el peso neto y el peso neto escurrido, por ejemplo, si fuese una conserva, es fundamental tenerlo presente eso porque muchas veces uno no lo piensa de este modo, pero vamos a suponer que yo te vendo, no sé, no sé, choclo, ¿sí? Choclo en grano. Y te dice que el peso neto es 120 gramos y el peso neto escurrido son 60. Si eso no tiene un control exacto y el error es lo mínimo posible, ¿sí? Y vamos a suponer que en vez de venderte 60 en el peso del producto, te están vendiendo 56 gramos. Uno dice, 4 gramos no hace nada. Sí, 4 gramos no hace nada, pero 4 gramos en una lata,
Si nosotros evaluamos el total de una producción de toneladas, estamos hablando de fortuna, digo, por un error en la pesada nada más o por un error en la calibración del equipo. Y es altamente denunciable porque ese es un fraude, ¿sí? Por ejemplo, en alimentos ese es un fraude al consumidor, ¿sí? El Entonces, tema del fíjense, azúcar pasa muy seguido, profe, con el el tema del azúcar ni azúcar. El hablar. azúcar El- nunca te trae 1 kilo. Ni hablar. Pero bueno, eso, yo voy a hacer un paréntesis. En defensa del consumidor, en las cuestiones de la medida y de la pesada, siempre van a dar el favor al consumidor, porque es justamente fraude. Porque vos no estás pagando por un paquete, vos estás pagando por 1 kilo. Igual que esto, vos estás pagando por el peso neto del producto. ¿Sí? El peso neto o el peso escurrido es lo que vos estás pagando. Ese es tu valor agregado. En alimento es bastante, siempre más habitual las estafas porque a grandes cantidades es una ganancia monumental, tremenda. Y eso tenganlo presente. Y no es que es un error en la medición, es una trampilla que hacen estas grandes empresas para ganar 2 o 3 gramos por cada producto. Nadie te dice nada. Inclusive, fíjense, hay estudios, esto yo después voy a ver si le consigo un paper, lo leí hace un par de años atrás, pero hay estudios, por ejemplo, en Europa, en países del primer mundo, donde todo esto de la metrología lo tienen mucho más aceitado. Hay estudios donde las fábricas encontraban que el margen de error permitido de ellos con ganancias extremadamente importantes eran dentro del error medio de la medición del peso. O sea, si mi medición era 60 gramos más menos 0,01 gramos, ellos hacían variaciones en el peso que estén por debajo de eso. Pero cuando lo multiplicas a gran granel, y a lo mejor te da el sueldo de 50 operarios. Y es muchísima plata. Es muchísima plata. Pero bueno, eso a modo de ejemplo, no es que ocurre siempre, pero lo traje como un modo de alimentos. Así que bueno, chicos, cortamos por hoy. La clase que viene arrancamos directamente con un ejercicio y saltamos en un poco de estática para hablar de los otros temas. ¿Sí? Bueno, 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 profe, profe. muchas gracias. Que Gracias. tenga Perfecto, lindo fin profe, de muchas semana. gracias. Gracias, profe. Gracias. Muy buen fin de chao, semana. profe. Descansen. Gracias. Muchas Gracias, gracias, hasta Hasta profe. luego. luego. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao, Chao, profe, profe. Nos vemos. Chao, Buen gracias. chao. fin Hasta de. luego.